Dios les bendiga a mis hermanos, en el nombre del Señor. Vamos a continuar en esta noche con nuestro estudio acerca de la disciplina en la iglesia. Y hablo de la disciplina, ya hablamos de la disciplina que la aplican los pastores, los ministros, los líderes. Pero también hay una disciplina donde Dios la aplica directamente, sin intermediarios. Dios la aplica directamente y esa es la disciplina que vamos a ver en esta noche. Algo tenemos que entender, y es que Dios es, Dios no, Él tiene su manera bien particular de tratar con nosotros. Y voy a hablar especialmente y específicamente de los siervos, de los pastores, de los ministros, de los que les servimos de alguna manera, sea en el liderazgo o sea sirviendo en la iglesia. Tiene una manera bien particular de servir, de tratar con nosotros. Con nosotros es bien diferente, bien diferente. Vemos que en las iglesias hay miembros que hacen y deshacen, hacen lo que quieren. Y tranquilos, no pasa nada. Ellos tienen sus consecuencias por su lado, pero con los ministros Dios tiene un trato bien diferente. Él no nos trata igual. La verdad que no nos trata igual, es claro. Gozamos, aquí no hay tales de gozar de impunidad, hablándolo así, usando esa palabra. Aquí todo lo que hacemos, lo malo que hacemos, lo pagamos. Pero como estamos viendo en este asunto de la disciplina, también tiene que ver el pecado de muerte, que ya hemos explicado en otras ocasiones y en la vez pasada también. Le dimos un pequeño repaso. Y esa es parte de la disciplina del Señor. O sea, Dios está tratando con nosotros, pero llega un momento en que Dios tanto que nos ayuda, nos echa la mano, nos levanta y todo, bueno, de todas maneras, pero aún así nuestra actitud no cambia delante de Él. Entonces Dios se obliga a sí mismo a hacer algunas cosas que no tienen nada que ver con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestra vida eterna. No tiene nada que ver con eso, sino que simplemente tiene que ver con nuestra vida. Entonces, eso es importante entenderlo. Cuando Dios nos disciplina, como en el caso de Ananías y Zafira, y del otro caso que vimos, no entra en juego la salvación de estas personas, de ellos. No entra en juego eso. O sea, Dios no está tratando con su espíritu, con su vida, con su salvación. Está tratando con su comportamiento. Está tratando con su alma. Está tratando de hacerle entender a que tiene que portarse bien, a que tiene que vivir una vida ejemplar, un buen testimonio. Entonces, simple eso. Y si no lo hacen, entonces Dios se reserva el derecho de decir, bueno, si no entendés, ok, hasta aquí llegas.
Pero Dios tiene diferentes maneras. Como vamos a ver en esta noche, los casos que vamos a ver son bien raros, pues, bien raros, porque podríamos decir nosotros, pues sí, pero ¿qué pasa si el Dios de amor y todo eso? Sí, pero este es como es algo de Dios. Él tiene que estar pendiente de los trabajadores que Él ha puesto. Por eso dice 1 Corintios 4, dice que nosotros somos colaboradores de Dios. Nada más, colaboradores. Él hace el trabajo y nosotros le ayudamos. Y si alguien de nosotros dice, no, yo ya no quiero, para Dios no hay problema. Yo siempre le he dicho, Dios no tiene problema de personal. Si alguien no quiere, pues llama a otro, trae a otro. Eso es tan fácil como se oye, trae a otro. Pero, claro, el propósito de Dios no es estar cambiando y cambiando a cada rato a los ministros, sino que este ministro llegue hasta un tiempo en que pueda decir, bueno, yo voy a morir por el Señor y en el Señor y obedeciendo al Señor. Pero sucede que algunos adelantan su partida. Y en Eclesiastés, el predicador dice que no seas demasiado necio, ¿por qué te destruirás? ¿Por qué vas a morir antes de tu tiempo? Así lo dice, ¿por qué vas a morir antes de tu tiempo? Entonces, quiere decir que Dios tiene un programa, pero a veces nosotros podemos causar que aquello se adelante. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, pero antes quiero que veamos en Juan capítulo 15. Mire Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 1. Juan 15, versículo 1. Dice ahí, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, dice. Yo soy la vid. Yo soy esa planta, esa vid, ese árbol. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor. Y dice también algo que es muy bien importante que entendamos. Y mi Padre es el labrador. El labrador es el que cuida, es el que limpia el lugar y aquella vid. Él limpia la vid. Tiene hoja seca, la quita. Tiene algo que no está bien, lo quita. O lo refuerza, o riega. Él es el labrador. Entonces debemos de estar conscientes bien eso. El Señor puede Él clama por nosotros y todo eso, pero el asunto es que hay un principio bíblico, y es que Jesús es la vid, pero el que limpia, el que le da mantenimiento a aquello, es el Padre. Entonces dice en el versículo 2, aquí empieza lo bonito, mira. Todo pámpano, el pámpano es una rama, es la rama, es una de las ramas de la vid, es una rama. Toda rama que en mí, o sea, estando pegada a mí, dice, a la vid, quiero que note bien eso. Toda planta que pegada a mí, unida a mí, no lleva fruto, lo quitará. Ahí está hablando que quien lo quitará no es Jesús, sino que es el labrador.
el Padre. Entonces dice, si está conmigo, si está unido a mí, pero no lleva fruto, entonces viene el Padre y dice que lo va a quitar. Lo va a quitar. Así de fácil. Lo va a quitar. Y eso de lo va a quitar, no está hablando, hermanos, de que vaya, ya no vas a estar aquí, no que vas a estar por allá. No. Eso lo que significa es que le va a quitar la vida. O sea, lo quita, pero para mantenerle, digámoslo así, su salvación, lo que hace es quitar, como el caso que conté del hermano que la vez pasada, para mantenerle su salvación, para que no cayera, para que no fuera motivo de hablar de la gente o de blasfemia de la gente, o hablar mal del ministerio, o hablar mal de Dios. Entonces Dios lo que hizo fue quitarlo antes que cayera. Y eso quedó para la eterna memoria. Era un gran siervo del Señor y todo, porque realmente sí lo era. Pero ¿qué tal hubiera pasado si él sigue y cae? Claro, eso hubiera sido un daño para el Evangelio y para el ministerio de él. Entonces Dios dice aquí en este versículo, si este que está pegado a mí no da fruto, el Padre lo va a quitar. Así de fácil, lo va a quitar. Entonces, para conservarle la salvación, para preservarle la salvación, Él solamente lo que hace es quitarle la vida. Así de claro, le quita la vida. Y Dios tiene esa autoridad de hacerlo. Uy, pero Dios es amor, ¿y cómo va a hacer eso? Por eso lo hace. Porque Dios es amor. Porque no quiere que la gente se pierda. Entonces, esta parte quiero que la entendamos. Él lo quita. Pero dice ahí después, y todo aquel que lleva fruta lo va a limpiar para que lleve más fruto. No hay problema. Si este lleva fruto, viene el labrador, lo sigue limpiando y preparando para que dé más fruto. Y si da más fruto, dice más adelante, dice que si da más fruto, lo va a seguir limpiando para que dé mucho fruto. O sea, es una escala. Dice, para que lleve fruto, después dice más fruto, y después dice mucho fruto. O sea que el camino del ministro, del líder, del pastor, de la pastora, del diácono, diaconisa, tiene que ser hacia arriba, crecer. Mire ahí dice, versículo 2, todo aquel que lleva fruto, oiga, lo limpiará para que lleve más fruto. Y dice en el 5, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Subraye allí, fruto en el versículo 2, más fruto en el final del versículo 2 y mucho fruto en el versículo 5. Entonces tiene que ser algo que va en aumento. Pero cuando Dios pide fruto de parte de nosotros, es que Él está dando los recursos. Él está dando los recursos porque primero estamos unidos al Señor, y al dar fruto, el Padre está limpiando para que demos más fruto, y vuelve a limpiar para que demos mucho fruto. Ok, dicho esto, el Señor tiene toda la autoridad de disponer de nosotros. Tiene toda la autoridad de disponer de nosotros como Él quiera, porque somos sus siervos. Somos los que le estamos sirviendo a Él. Somos sus ministros, pastores, como usted le quiera llamar. Somos los que le servimos a Él. Pablo dice, somos colaboradores.
Entonces, al entender esto, nosotros analizamos y decimos, bueno, entonces, que se haga, cuando Jesucristo dijo que se haga tu voluntad y no la mía, Él no estaba diciéndolo simplemente por unas palabras bien bonitas, para que vean qué bonito hablo yo. Voy a decir que tu voluntad sea hecha y no la mía. No, eso es, Jesús estaba diciendo realmente que se haga tu voluntad si tú dispones de mí. Tú dispones de mí. Entonces Él se rindió a la voluntad de Dios. Ahora, explicado esto, vamos a los ejemplos. Unos ejemplos bien duros, muy difíciles, pero son cosas que así pasan. Mire, a muchos, yo he escuchado muchos predicadores que no les gusta hablar del Antiguo Testamento, porque dicen que eso quedó allá y que no sé qué quedó allá. Pero si nosotros vemos los casos del Antiguo Testamento, son casos que se repiten en la actualidad. Se repiten. La teología contemporánea puede decir lo que quiera, pero son cosas, dice Romanos 15, vamos a ver, quiero ver si lo encuentro. Si lo encuentro, bueno, si no, pues, Romanos. Romanos 15:4. Este versículo es para aquellas personas que dicen, ay, ¿para qué vamos a estar hablando del Antiguo Testamento si eso no sirve de nada? Enfoquémonos solamente en el Nuevo Testamento. Están equivocados. Mire, Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Oiga, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, cuando habla de las Escrituras está hablando del Antiguo Testamento, tengamos esperanza. Hay paciencia y hay consolación. Y a causa de aquello que dice allá, dice, vamos a tener esperanza, tengamos esperanza. Entonces, es falso que la gente diga no, que no hay que usar eso porque eso quedó en el Antiguo Testamento. Sí, el Antiguo Testamento, pero también es la palabra de Dios. Y ahí dice que aquellas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Eso es lo que sacamos. Alguien me preguntó la vez pasada que muchos decían de que no se podían espiritualizar esas cosas. ¿Cómo que no? Y entonces, ¿cómo vamos a entender? ¿Cómo vamos a entender? Si primero lo tomamos a lo material y después tenemos que levantarlo hasta lo espiritual para poder obtener la enseñanza en nosotros. Entonces, si no tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento está la semilla de lo que está del cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces, estos dos tienen que estar unidos. Tienen que estar unidos. Esos dos se complementan. Se complementan. En muchos libros del Antiguo Testamento hay profecías que tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y enseñanzas preciosas que traen consolación a nosotros están en el Antiguo Testamento. Así que simplemente eso. Ahora vamos a los ejemplos. Vamos a buscar el primer ejemplo. Números, busque Números. Hoy va a ser bien corto. Busque Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. Vamos a leer bastante. Números, capítulo 20. Este es el ejemplo de dos siervos de Dios muy reconocidos en el pueblo de Israel, pero muy reconocidos. Dice, número 20, vamos a leer desde el versículo 1.
Yo le voy a decir hasta qué versículo vamos a leer. Números 20. Vamos a hablar de la disciplina directa de Dios. Dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, sin agua, sin nada. Pero el desierto se llamaba Sin, con Z. En el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Acuérdense que María cometió el pecado de murmuración contra Moisés. Bueno, en realidad los que murmuraron fue Aarón y María, los dos hermanitos, contra su propio hermano. Bueno, llegó el tiempo en que María murió. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Versículo 3. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Versículo 4. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y allí se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. Oiga, subraya ahí, versículo 8. Hablad a la peña enfrente de ellos, o sea, a la vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás a beber a la congregación y a las bestias. Punto. Esa fue la orden. Eso fue lo que Dios dijo. Se pone enfrente de la congregación, le hablan a la peña enfrente de la congregación, y va a salir agua, y va a beber la congregación, y van a beber los animales, las bestias. Una orden pero tan sencilla, tan sencilla. Y dice el versículo 9: entonces Moisés tomó la vara. Entonces Moisés tomó la vara de Jehová, delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Para comenzar, Dios no le dijo decirles que son rebeldes. Eso fue invento, eso fue una decisión de Moisés. Decirle que voy a decir que son rebeldes. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Pero no tuvo con eso. ¿Ustedes creen que les vamos a hacer salir agua de esta peña? Les dice después: os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Esa fue otra cosa. Dios no le dijo ni que dijera que eran rebeldes. Dios tampoco le dijo que les dijera: y les vamos a hacer salir agua de esta peña. ¿Ustedes creen que les vamos a hacer salir agua de esta peña? Pienso, eso es un alcance de mi mente. Pienso que Moisés posiblemente no quería que saliera agua de la peña, porque estaba enojado con la gente. Estaba enojadísimo con la gente. Habían murmurado, le habían dicho, habían todo. Entonces ellos estaban molestos con Moisés. Pues también Moisés estaba molesto con ellos. Estaba molesto. Y Moisés: ¿ustedes creen que les vamos a hacer salir agua de esta peña? Como diciendo: yo no creo que, ojalá que no salga agua de aquí, porque ustedes son casa rebelde, ustedes no merecen nada. Entonces, esas dos cosas, dice el versículo 11: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña
golpeó la peña con su vara 2 veces. Esa es otra cosa que Dios no le dijo que hiciera. 3 cosas. 3 cosas que hizo Moisés: una acción y una dicción. O sea, él habló e hizo algo. Moisés, esta vez, Moisés se había enojado varias veces, pero no había perdido la cordura. Pero en este momento, cuando su jefe, voy a decir así, cuando Dios le dio una orden: andá, le hablas a la peña delante de ellos y va a salir agua. Punto. Era una orden muy sencilla lo que tenía que hacer. Pero como él estaba molesto, él llegó. Ustedes son rebeldes. ¿Ustedes creen que les vamos a hacer salir agua de esta roca? Y golpeó con la vara 2 veces. Y claro, el agua salió. Pero ¿por qué salió el agua si él se portó tan mal? Porque Dios así quería que fuera. Porque Dios quería alimentar y darle agua a su pueblo. Estaba sediento. Entonces Dios no puede, es como Judas. ¿Y cómo es posible que Judas haya ido a predicar, Judas haya ido a sacar demonios y todo eso? Y Judas, miren quién era. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene que caminar. Tiene que caminar. Y aquí Dios le muestra a Moisés que aunque él se portó mal, porque ahí el rebelde fue él. Y pienso que Dios vio quizás en Moisés que quizás Moisés no quería que saliera agua. Como les digo, ese es un alcance de mi mente. Quizás no sea así, o posiblemente sí. Pero el asunto es que le dice en el versículo 12: Jehová dijo a Moisés y a Aarón. Aquí viene el reclamo. Por cuanto, cuando Dios dice en un versículo, por cuanto tal cosa, quiere decir que Dios va a dictar una sentencia. Por cuanto no hiciste esto, por cuanto hiciste esto, porque a veces puede ser el pecado por omisión o por comisión, porque hicimos algo que no teníamos que hacer o porque no hicimos algo que teníamos que hacer. Entonces, en este caso, Dios le dice a Moisés y a Aarón: ¿por qué metió a Aarón? Si fue Moisés el que habló. Moisés es el que hablaba. Pero ¿sabe qué pasó con Aarón? No dijo nada. Entonces Dios lo había llamado a los dos. La orden lo sabían los dos. Y si este no supo contestar nada, porque el jefe se alteró bastante y aquel se quedó callado, entonces el chori consentidor, dice la Biblia de allá afuera, pena igual. Entonces Dios tomó aquello contra los dos. Y dice en el versículo 12: Jehová dijo a Moisés, a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí. Por eso le digo que Moisés no creía y no quería que saliera agua de la roca. Dios le dice: por cuanto no creísteis en mí. Una de las ofensas más grandes que podemos hacerle a Dios es no creerle. Que Él dice que va a hacer tal cosa, pero uno dice: yo no creo, si soy demasiado rebelde para que Dios me haga eso. Pues eso es lo que Moisés hizo. Ustedes son demasiado rebeldes para que salga agua de esta roca. No creo que salga agua de esta roca, porque no les está afirmando, les está preguntando.
Entonces Dios le dice a Moisés, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, y les dio la sentencia. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ya estuvo. Cuando Dios dijo eso, les estaba diciendo, ustedes dos no van a entrar. No van a entrar. Claro, pues si uno hermano, cuando comete cualquier cosa, cualquier pecado, y Dios dice algo, mira, te voy a castigar, y pasan los días y no pasa nada, uno se vuelve tranquila. No creo. Bueno, vamos más adelante en ese capítulo, versículo 22, Números 20:22. Números 20:22, mire cómo dice. Números 20:22. Dios no se olvida ni de sus promesas ni de los juicios, porque aquí no vemos a Moisés y a Aarón diciéndole, Padre, perdónanos. La verdad que no quisimos hacerlo. Perdónanos. A ver, Números 20:22. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto, y le vuelve a recordar, por cuanto fuisteis rebeldes. Unos rebeldes diciéndole rebelde a la congregación, de rebelde a rebelde. Por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Y mire qué difícil esto, mire que para mí es impresionante, impactante. El 25. Toma a Aarón, le dice a Moisés, toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Hor. Suban, llévatelos para allá arriba. Y dice el 26, y desnuda a Aarón de sus vestiduras. Desnuda a Aarón de sus vestiduras. Para mí es impresionante esto, es impactante. Y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Allí morirá. Moisés hizo como Jehová le mandó. Subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y mire qué pasó. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés, iban 3 y solo regresó. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días, todas las familias de Israel. A veces solo tenemos que cometer un error, pero un error
Se lo voy a explicar así. El pueblo murmuraba y decía, ¿por qué no nos quedamos allá mejor? Porque allá había mejores cosas, allá podíamos comer y todo, pero aquí venimos. Les daba el Señor maná, que ya nos aburrió esta comida tan liviana, estas cosas que no alimentan, que no sé qué, y empieza. Le viene en Números 11 y dice que les envía codornices y que no sé qué, que demasiado, que ay, entonces el pueblo estaba, inconforme con todo. Pero Dios le dio una orden. Quiero que pónganme cuidado a esto. Dios le dio una orden a Moisés y a Aarón. Y esa orden no la cumplieron. Al contrario, no le creyeron a Dios. Dios mismo se los dijo a ellos. No me creísteis. No creyeron que yo le iba a dar agua a mi pueblo. Ustedes empezaron a abusar. Eso se llama abuso de autoridad. El problema de Moisés y Aarón fue abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque hicieron algo por la autoridad que tenían, algo que no tenían que hacer. Ahora, fíjense bien. En toda la Biblia, yo ya le dije al principio, Dios es más estricto con nosotros. Ahora, se lo voy a explicar de esta manera. Dios es más estricto, es más delicado con los pecados contra su autoridad que con los pecados contra su santidad. Se lo voy a repetir. Dios es más delicado y estricto con los pecados contra su autoridad, porque va contra Él mismo, contra su palabra, contra lo que Él dice, que contra los pecados contra su santidad. El pueblo cometía pecados contra la santidad de Dios, murmuraba esto, que inconformes, cualquier cosa. Pero pecar contra la autoridad de Dios es uno de los problemas más grandes al cual nos enfrentamos nosotros como líderes, como ministros, como obreros del Señor. Pecar contra su autoridad a nosotros nos trae grandes consecuencias, porque Dios no permite eso. Porque cuando nosotros desobedecemos una orden directa, estamos yendo en contra de lo que Él ha dicho, de lo que Él dijo. Entonces Dios les dijo a ellos, les dio la orden, pero clara, precisa, exacta y de un entendimiento fácil. Nosotros podemos decir, no hombre, si estaba fácil, solamente levantar la vara y hablarle a la roca de agua, que salga agua de esta roca. Eso era todo lo que tenía que hacer. O sea, era algo tan fácil de obedecer, pero el enojo que tenía Moisés fue más grande. Mire lo que dice Salmo 106, no vaya a perder números. Salmo 106. Salmo 106. Versículo 32 y 33. Dice, también le irritaron. Salmo 106, versículos 32 y 33. También le irritaron en las aguas de Meriba. Y mire cómo dice después. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar. Oiga, hicieron rebelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Entonces, que cuando la Biblia dice ahí que hicieron rebelar su espíritu,
Quiere decir que Moisés se enojó exageradamente. Enojarse normalmente se queda en el alma, un enojo. Pero dice que él se enojó exageradamente, tanto que hizo que su espíritu se rebelara. Y habló precipitadamente. Y le fue mal por causa de ellos. O sea, ellos lo provocaron y él cayó. ¿Ve? Entonces, Moisés no tenía que caer en esa situación. Pero como cayó, entonces viene Dios. Vamos a Números otra vez. Ya vimos que Aarón se fue para la tumba de sus padres. Quiere decir que Dios no tuvo problemas con él en cuanto a su salvación. Se fue para la tumba de sus padres. Ok. Número 27. Vamos al número 27. Número 27. Versículo 12. En adelante. Ya vimos. Moisés le quita, desnuda. O sea, lo que hizo fue, eso es como, óigame, eso es como cuando decimos le quitó los privilegios a Aarón, lo desnudó de sus vestiduras, porque las vestiduras que tenía Aarón era la que lo calificaban a él como un sacerdote, sumo sacerdote. Entonces, pero dice ahí que le quitó sus vestiduras. Como nosotros decimos, le quitó los privilegios. Entonces, viene Dios y le dice, quita las vestiduras y se las pone a su hijo. Se las pone a su hijo. Mire, si no se las hubiera puesto al hijo, entonces Aarón hubiera sido descalificado totalmente. Pero como se la puso a su hijo, quiere decir que Dios tuvo misericordia de Aarón y de su familia, porque se la puso a su hijo. Ahora el sacerdote ya no iba a ser Aarón, iba a ser Eleazar su hijo. Y Aarón en el monte murió. Subieron 3, regresaron 2. Ahora, dice versículo 12, número 27, 12. Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo. Oiga, o sea, ahí lo que le está diciendo, después que la hayas visto vas a morir. Vas a morir. Dice también serás reunido a tu pueblo, así como Aarón, como fue reunido a tu hermano Aarón. 14, le vuelve a recordar. ¿Por qué? ¿Por qué le va a hacer eso? Pues fuisteis rebeldes a mi mandamiento, o sea, se lo vuelve a tratar de rebeldes. Entonces, la rebelión, la rebeldía en nuestro corazón como ministros, eso es una cosa delicadísima para Dios. Delicadísima. Delicada. Y le dice, porque fuisteis rebeldes a mi mandamiento, decid, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. O sea, me hicieron quedar mal. Estas son las aguas de rencilla. Versículo 15. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ya Moisés aceptando, le dice Moisés a Dios, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Mire, eso de andar aconsejando a Dios es como cuando uno quiere hacérsela pasar de bueno. Aquí Moisés le está aconsejando a Dios, pues entonces si me vas a quitar a mí, poné a un varón de la congregación y del espíritu y que sea un hombre. Si Dios ya sabe todo eso.
Y Moisés aconsejando a Dios, hermano. ¿Se acuerda de Pedro que aconsejó a Jesús? No, mira, Señor, no vayamos. Te van a hacer daño. Te van a hacer daño. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás, le dijo. Porque me eres tropiezo. Y aquí Moisés le da un consejo gratis a Dios. Y le dice, ponga a Jehová Dios, Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Si me vas a quitar a mí, poné a otro, porque te va a hacer falta otro. Bueno, que salga de ellos, delante de ellos, y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Porque si yo me muero, eso es lo que le está diciendo. Mira, Señor, tenés que escoger a otro, porque si yo me muero, si yo ya no estoy, esta gente va a quedar como ovejas sin pastor. No va a haber nadie por ellos. ¿Cuántas veces los pastores hemos dicho, pastores de grandes iglesias? Yo escuché alguna vez a un pastor que ya falleció, de una de las iglesias más grandes de aquí, dijo una vez en una predicación, cuando yo me muera, estos locales que están aquí los van a alquilar, porque no van a poder con ellos, no van a poder con ellos cuando yo me muera. Yo no sé, yo creo que no ha sido así. ¿Pero por qué? Porque cuando la obra es de Dios, Dios se encarga de sostenerla. No depende de nosotros, si nosotros somos pasajeros. Imagine cuánto vivimos nosotros. Un promedio de un ministro, supóngase que comenzó a servir a los 18 años y muere a los 60, 70 años. Póngale hasta 70 años, vamos a poner el promedio. Vaya, 20, 50 años de ministerio, más o menos. 50 años de ministerio. Y después de ahí viene otro. Y ahí viene otro. Y el ministerio del Señor viene desde el año 30. Y estamos en el 2020. Imagínense cuántos años. Llevamos ya casi 2000 años que la iglesia está aquí en la tierra y no se ha detenido. Solamente porque el apóstol Pablo se murió. Solo porque Pedro ya se murió y Juan se murieron. Solo porque todos los demás murieron. No, hermano, si nosotros nos vamos, queda otro. O sea, no es algo en el cual... Y entonces Moisés dijo, mira, Señor, si yo me muero, si tú me quitas a mí, yo sé que me vas a matar, le digo. Yo sé que me voy a morir. Pero mira, yo te aconsejo que pongas a otro, porque si no esta gente sin mí, no va a poder entrar a la tierra prometida. La verdad que me da algo de risa. Cómo nosotros nos portamos cuando Dios nos ha dicho alguna vez, mira, yo estoy contigo. A Moisés le dijo, yo voy a estar contigo. Mi presencia va a ir contigo. Y bueno, Moisés se sentía bien con eso, pero no se esperó encontrarse con esta situación. Y le dijo, Señor, busca otro. Y dice, versículo 18. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Mire, yo pienso que Moisés, pero ni se le esperaba. O sea, para él, yo con la frase, con lo que él dijo allí, antes, Moisés no creía que Josué era capaz. Porque si no hubiera dicho, Señor, ahí está Josué, él lo puede elegir. Mira, ha andado conmigo, sube al monte, baja y esto, está siempre a la par mía. Pero no le dijo,
escoge uno de ellos. Mire, aquel Moisés, que era el más manso de la tierra, aquí se portó bien egoísta. Solo imagínense el cuadro. Moisés aquí parado, aconsejando a Dios: Señor, escoge a uno que sea delante de ellos. Y Josué aquí parado, porque siempre pasaba junto a él, siempre pasaba a la par de él. Escoge uno que no sé qué y que no sé cuándo. Y de repente Dios le dice: toma a Josué. Y se le queda viendo Moisés a Josué. Toma a Josué, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Mire, Moisés tenía tan cerquita a su sustituto que no se dio cuenta. Muchas veces nosotros tenemos, a la par nuestra, tenemos quien nos va a suplir, quien va a ser nuestro sustituto. No, pero nosotros estamos pensando en fulano que venga de allá, que no sé qué, aquí, allá. No, si a veces tenemos bien cerquita el que nos va a sustituir. Y le dice el 19: y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Le vas a dar tu cargo. Y pondrás tu dignidad, o sea que él tenía que hacer. Pondrás tu dignidad, el lugar que tú tienes original, el que yo te di, pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. O sea, mira, tenés que ponerte enfrente de todos, ponerle tu mano sobre él y el sacerdote, para que toda la gente le obedezca. Versículo 21. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Esto era como pedir referencias, como pedir el currículum, pero era un mero trámite. Ya Dios había dicho que él iba a hacer. Y dice: por el dicho de él saldrán, o sea, le está dando la autoridad a Josué, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y miren, calladita la boca, Moisés hizo como Jehová le había mandado. Pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y Moisés puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Disciplina, disciplina. Que son cosas bien, a veces podemos no entenderlas. Es disciplina. Esta es la parte donde le quita el privilegio y hace que aquella persona de quien menos esperaba que fuera su sustituto, fuera, y tenía que poner sus manos y decirle a la gente: este va a ser el que los va a dirigir. Tienen que hacerle caso a él, así como me han hecho caso a mí. Por la boca de él van a entrar, por la boca de él van a salir. Cuando él diga que salgan, salen. Cuando él diga que entren, entran. Ahora viene Dios con Moisés. Ya le quitó los cargos, le quitó los privilegios. Ahora viene con Moisés. Deuteronomio 34. Deuteronomio 34.
Deuteronomio 34. Subió Moisés de los campos de Moab al monte de Nebo, 34:1, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín, y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega, le mostró todo. Y dice en el versículo 4, 34:4 de Deuteronomio, y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia le daré. Te he permitido verla. Aquí ya no tenía privilegios Moisés. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y dice el 5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró él en el valle, en tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y dice en el 10, como un reconocimiento a Moisés, dice en el versículo 10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Disciplina. Esto, hermanos míos, a nosotros nos debería de... Yo quisiera que todos los pastores, los ministros, supieran todo esto. Que pudieran meterse más adentro en el espíritu de la palabra y pudieran ver que servirle al Señor es lindo, es precioso, pero también no podemos hacer changoneta las cosas de Dios y hacer lo que nosotros queremos. Quiero terminar con un ejemplo. Vamos a Primer Libro de Reyes, capítulo 13. Primer Libro de Reyes, capítulo 13. Primera de Reyes, capítulo 13. Un profeta de Dios fue a dar una profecía. Bueno, dio toda la profecía desde el versículo 1 al capítulo 13. Usted va a encontrar todo eso. Después que cuando Dios mandó a ese varón, a ese profeta, Dios le dijo: vas a ir, pero una cosa le dijo: no te vas a desviar del camino. O sea, no te vas a meter en ninguna casa. Si te invitan a alguna casa a comer, no vayas a entrar. Y te vas a venir, dice aquí, mire, ya le digo, en el versículo, dice: en el versículo 7, y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente, un regalito, por lo que has hecho, porque había orado por el rey y se le había sanado. Pero el varón de Dios dijo al rey, mire la orden de Dios:
aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua, porque así me está ordenado. Era una orden. Era una orden. Por palabra de Jehová, versículo 13:9, 13:9, Primera Reyes. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. No comas pan, no bebas agua, y vas a regresar por un camino diferente. 10. Regresó pues por otro camino, empezó obedeciendo, y no volvió por el camino por donde había venido Betel. Mire el 11. Aquí aprendemos varias cosas. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino a su hijo, vino su hijo, el hijo del viejo profeta, y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. O sea, también le contaron lo que hizo el profeta, el milagro que hizo, pero también le contaron que el profeta le había dicho al rey, que el rey le había invitado a comer, pero él dijo, no, aunque me des la mitad de tu reino, no voy a ir, porque Dios me ha ordenado que no me detenga a comer con nadie. Entonces, versículo 12, su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. El 13, y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Ellos le ensillaron el asno y lo montó. Ese asno de ese varón viejo, profeta, ese asno lo que está representando era el motivo por el cual Dios lo había apartado. Era viejo profeta. Cuando dice viejo profeta, no quiere decir que era un profeta y que ya estaba viejito, no, sino que lo que significa es que ya no le estaba sirviendo a Dios, ya estaba apartado, está viejo, pero no por lo viejo, sino por lo rebelde que era este viejo profeta. Sigamos, versículo 14, y yendo tras el varón de Dios, le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Vea, mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, el viejo, el que ya Dios no lo estaba usando ya, el otro le dijo, mintiéndole, subraye esa palabra, mintiéndole, yo también soy profeta. Ahí no dijo nada, ninguna mentira. Yo también soy profeta como tú. Allí sí era una mentira. Y un ángel, oiga, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. O sea que era un profeta de aquellos mentirosos, aquellos que se paran y dicen, el Señor te va a dar esto, el Señor te va a dar un carro, el Señor te va a dar una casa, el Señor te va a dar aquí, te va a dar allá, porque Él vino, yo sentía que venía un ángel y que venía y que ponía las palabras y no. De eso hay muchos. Dice que el ángel le dijo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba, como decía que era por palabra de Dios. Él accedió. Él dice el 19, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, estaban, ¿ves? Qué rico está esto, varón de Dios. Está bueno, no tiene más por ahí. Dice que vino palabra de Jehová al profeta viejo, al que le había hecho volver. Ahí sí le habló Dios a él. Y clamó al varón de Dios, o sea que le gritó. Me imagino que se paró y le gritó. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido,
El que le había hecho volver le ensilló el asno. Le ensilló el asno. No el asno del profeta. No, le ensilló el asno de él. O sea, ya caíste a mi nivel. En otras palabras. Ahora, si yo he sido rebelde, ahora vos sos más rebelde todavía. Porque Dios te dijo que no hicieras tal cosa y lo hiciste. Y dice, versículo 24, y yéndose, oiga bien, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino. Oiga bien oiga, mire, piense en este cuadro. Y el cuerpo del profeta estaba echado junto al camino. El asno estaba junto a él, como representando, como significando el motivo de su muerte, la rebelión. El cuerpo del profeta en el suelo, su asno parado junto a él y el león junto al cuerpo. Ese cuadro es de los cuadros, para mí, es de los cuadros más tristes. Un varón de Dios, desobediente, tirado en el suelo, en la calle, a la par de él, el asno, que representa su rebelión, y el león, parado junto al cuerpo de él. De esa manera el diablo se burla también. Y dice el 25, y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron a la ciudad donde el viejo profeta. El que lo hizo caer, si usted sigue leyendo, el que lo hizo caer, dice el versículo 26, oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, dijo. Le fueron a contar a él, el varón de Dios es, dijo. Por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Dice que fue a recogerlo con sus hijos. Hasta ese punto, hermanos míos, no es necesario que lleguemos. Mira, aquí aprendemos algunas cosas. Solo el que le da la orden tiene la autoridad de revocar esa misma orden. Eso es lo que le está diciendo aquí. Dios le dio la orden. Él tenía que esperar que de la misma manera que Dios le había dado la orden primera, él tenía que volvérsela a dar. Dios no le dijo, mira, después te voy a mandar a un profeta para decirte cuáles son las nuevas directrices que tenés que seguir. Dios no le dijo así. No le dijo así. Entonces solamente el que da la orden tiene la autoridad de deshacer esa orden. Ese es un principio de autoridad que tenemos que entender. Ese es un principio de autoridad. Es como cuando tenemos hijos y el papá le da una orden al hijo y la mamá le dice no lo hagas. Entonces desautoriza la voz del padre. Entonces el hijo tiene que esperar a que su padre le diga, no, está bien, ya no lo hagas, porque él se la dio. Es un principio. Es un principio. Para no caer, mire, Dios para disciplinar es bien estricto, es bien fuerte. Él nos consiente y todo, pero estos ejemplos, estos 3 ejemplos que le he puesto, son de los ejemplos más impactantes para mí.
de la disciplina directa de Dios. La disciplina directa. Y los motivos de la disciplina. La actitud del corazón que tenemos cuando llegamos a esta situación. Bien, hasta aquí llegamos. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias a los que estuvieron pendientes de la transmisión. Como les dije, yo quisiera que todos los ministros, todos los pastores supieran estas cosas, pero solo la van a saber los que tienen interés de hacer las cosas mejor para Dios. Todos los demás están metidos en sus costumbres, en sus cosas, y eso cada quien, ¿verdad? Así que vamos a darle gracias a Dios, vamos a darle gracias al Señor y platicamos despuesito. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Tu misericordia, Señor, ha sido grande con nosotros. Perdón, Padre, por las veces que hemos actuado mal y hemos provocado, Señor, situaciones difíciles en nuestra vida. Ayúdanos para poder servirte como deberíamos hacerlo. Reconocemos que somos débiles. Reconocemos que te necesitamos. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Ten misericordia de nuestro país. Ten misericordia de tus hijos, de aquellos que están enfermos, y restaura su salud, Señor. No importa lo ancianos que estén. Tu palabra dice que aunque estén viejos, estarán fuertes. Gracias, Señor, te damos. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Platicamos otro momento.